Muy buenos días. Bueno, creo que ya hemos tenido harto mensaje esta mañana, ¿no es cierto?, con el simbolismo, con la palabra, con este recuerdo de qué es lo que estamos haciendo hoy, qué es lo que estamos celebrando. Pero le quiero invitar a reflexionar hoy día también en un aspecto muy importante respecto a este proceso de ser transformados por el Señor. Te quiero invitar a orar ahí donde estás. Dios, te damos muchas gracias porque tú nos permites hoy tener este momento de celebración. Gracias porque tú nos permites, Señor, poder acompañar a nuestros hermanos en este tiempo. Y te queremos pedir de que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo abra la palabra y que nos lleve, Señor, a comprender esta maravillosa obra que tú has hecho en favor de nosotros. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Me gustaría comenzar hoy leyendo una historia en realidad policial, es un reportaje. Y se sitúa el 23 de agosto de 1973. Dice, en la ciudad sueca de Estocolmo tuvo lugar un atraco con rehenes. Jan Erik Olsson, un presidiario que tenía un permiso para salir, entró en el banco Kreditbanken de Norrmalmstorg, perdón los suecos que estén aquí, ya no sé si esa es la pronunciación, en el centro de la ciudad. Al ser alertada la policía, 2 oficiales llegaron de forma casi inmediata. El atracador hirió a uno de ellos y mandó al segundo a sentarse y cantar. Olsson había tomado 4 rehenes y exigió 3 millones de coronas suecas, un vehículo y 2 armas. El gobierno se vio obligado a colaborar y así comenzaron las negociaciones entre atracador y policía. Ante la sorpresa de todos, uno de los rehenes, Kristin Häggmark, no solo mostraba su miedo a una actuación policial que acabara con una tragedia, sino que llegó a resistirse a la idea de un posible rescate. Según decía, se sentía segura. Tras 6 días de retención y amenazas del secuestrador, de cuyo lado se puso la propia Häggmark, la policía decidió actuar y cuando comenzaron a lanzarles gas, los delincuentes se rindieron. Nadie resultó herido, Olsson fue condenado y sentenciado. Aquí tengo una imagen, rincón de allá de lo que fue esa instancia. Dice, durante todo el proceso judicial, los secuestradores se mostraron reticentes a testificar contra los que habían sido sus captores y aún hoy manifiestan que se sentían más aterrados por la policía que por los ladrones que les retuvieron durante casi una semana. El criminólogo Nils Bejerot acuñó poco después y a consecuencia del caso el término síndrome de Estocolmo para referirse a rehenes que sienten este tipo de identificación con sus captores. Pero el caso del Banco de Estocolmo no es el único que se ha producido. En 1974, Patricia Hearst, nieta del magnate de la comunicación William Randolph Hearst, fue secuestrada por el Ejército Simbionés de Liberación SLA. Tras donar la familia $6 millones a la organización terrorista, no se supo más de la joven. 2 meses más tarde fue fotografiada, rifle de asalto en mano, durante un atraco de la SLA a un banco. Se había unido a la organización y cambiado su nombre por el de Tania. Es la foto que está aquí abajito. El propio Bejerot expone que este síndrome es más común en personas que han sido víctimas de algún tipo de abuso, como rehenes, miembros de secta, niños abusados psíquicamente, víctimas de incesto, prisioneros de guerra o campos de concentración. La cooperación entre el rehén o víctima y el autor se debe en gran parte a que ambos comparten el objetivo común de salir ilesos del incidente. El nulo control sobre la situación por parte del secuestrado le lleva al parecer a intentar cumplir los deseos de sus captores, que por otro lado se presentan como los únicos que pueden evitar una trágica escalada de los hechos. De esta manera se produce una identificación de la víctima con las motivaciones del autor del delito y un agradecimiento al captor, que en ocasiones lleva a situaciones extremas. Este es el síndrome de Estocolmo.
Y ¿sabes qué? Creo que muchas veces personas que se han encontrado con Cristo, que en cierta medida han creído en Él, sufren de este síndrome de Estocolmo. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces pensamos de que nuestro mejor amigo y aliado ha sido el pecado. Vivimos tanto tiempo practicando el pecado que eso casi pasa a ser algo familiar para nosotros. Y hay personas que se encuentran tal vez de una manera teórica con Jesús, de una manera, ¿no es cierto?, más bien entienden los conceptos, se entiende la realidad, pueden inclusive tomar una decisión de seguir a Cristo, pueden inclusive bautizarse, pueden inclusive llevar muchos años como cristianos, pero seguir con un síndrome de Estocolmo con su vida pasada. Y creo que esto sucede porque no hemos comprendido la profundidad, la radicalidad de lo que ha significado la obra de Jesús en su muerte y en su resurrección. Que fue algo que nos cambió de manera fundamental, que nos cambió de manera radical en nuestra naturaleza, en nuestro ADN. Y es por eso que pensamos de que esto fue solamente un cambio cosmético, como que hubiera sido solamente un cambio externo. Y empezamos muchas veces a relacionarnos con estos, a veces le llamamos pecados favoritos, que tenemos y por los cuales hemos luchado por muchos años y que no logramos salir adelante. Voy a tratar de hablar aquí de una teoría que tengo, no sé si es tan real, pero este es un calcetín mío, ¿ya? Está limpio, creo. Pero usted se ha dado cuenta de que cuando uno tiene un mal olor, como que el mal olor de uno no le parece tan malo como el mal olor del otro. ¿Es verdad o solo me pasa a mí? ¿No es cierto? O sea, yo podría tomar, este calcetín está limpio, ¿ya? Está limpio, pero yo lo podría tomar y decir, oye, sí, es mi olor, como mi olor a pie. ¿Qué hace usted cuando le dicen, oye, parece que está un poco de onda? Uno hace así, ¿no es cierto? Y claro, uno siente un mal olor, pero es tu mal olor. Y ese mal olor pasa a ser casi como parte de ti, ¿cierto? Algunos están como, lo tienen muy parte de sí. Inclusive, a mí me da risa, ¿no es cierto? Creo que probablemente también pasé por esa etapa del enamoramiento, en cuando tú sientes el mal olor de tu pololo o polola, que quizás viene, y yo eso admiro, ¿no es cierto? Y en Caburga lo veo, que están jugando fútbol, y están transpirados, ¿no es cierto? Y sudorosos y con la polera mojada, y llega la polola atrás, ¿no es cierto? Y lo saluda y le da un beso, y es casi como que se resfala, ¿no es cierto? Pero... O veo otros pololos que están comiendo chicle y dicen, ¿hay chicle? Sí. Ustedes lo han hecho, así que no se hagan los lesos. Cuando estamos enamorados compartimos el cepillo de dientes, nos da lo mismo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa de que es como que nos hacemos familiares en cierta medida de estas cosas que no son tan agradables? ¿Y sabes qué es lo que creo? Que muchas veces nos hemos encontrado con el Señor, pero nos seguimos relacionando con el pecado porque pensamos de que ese mal aroma es parte de nosotros. Inclusive llegamos a pensar que ese mal olor del pecado somos nosotros. Y por lo tanto, caemos en un conformismo respecto a áreas que necesitamos seguir transformando en nuestras vidas. Y nosotros los chilenos usamos, ¿no es cierto?, como esta frase, es lo que hay, ¿no es cierto?
es lo que hay. Pero la verdad es que el problema de eso es que empezamos a autoconvencernos de que esto es lo que soy. Y nos acostumbramos a vivir de tal manera que nuestro paso por seguir a Cristo, inclusive puede ser que el bautismo, que demuestra una realidad interna en lo externo, pasa a ser simplemente conceptos teóricos, filosóficos, externos, ritos, pero que no se unen a la realidad de la transformación que debe suceder en nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mente, de mentalidad frente al pecado. No solamente sentir culpabilidad. Y el problema es que muchos a veces vivimos en este ciclo de pecamos, nos sentimos culpables, nos sentimos súper culpables dependiendo cuál haya sido el pecado, pero nos quedamos en ese nivel simplemente de sentimiento, ¿me explico? Pero luego que se nos pasa y que sí, el Señor nos da de su gracia, nos acoge nuevamente, escucha, ¿no es cierto?, nuestro pesar, nos trae paz, pero la verdad es que no nos arrepentimos realmente del pecado que estamos haciendo. Porque el pecado es cambiar nuestra forma de ver cómo nos relacionamos con ese pecado. Pero si nosotros pensamos de que el pecado define nuestra identidad, va a ser muy difícil salir de este ciclo de culpabilidad. Empezamos a pensar que el pecado es lo que nos define, de que yo soy mi pecado, de que yo soy mi batalla. Y he escuchado muchos cristianos y también a veces predicaciones que hablan acerca de esta debilidad, de esta área débil, pero muchas veces eso justifica una cierta displicencia a una vida continuamente pecaminosa. Lo que estamos hoy día y lo que vamos a celebrar, es decir, pasó algo completamente radical en nuestras vidas, que no solamente nos hace sentir un pesar, una culpa por nuestro pecado, sino que nos hace vivir de manera radicalmente distinta a cómo percibimos, nos relacionamos y actuamos frente al pecado. Cuando yo tenía, debo haber tenido unos 7 años, por ahí, venía del grupo Scout aquí, que antes se llamaba Ñancul, había un grupo Scout. Iba caminando ahí, a mí me tocaba llevar el báculo Scout, iba con mi uniforme. Habíamos tenido un asado aquí en la iglesia. Yo iba feliz caminando y de repente se me acerca un perro y de la nada, yo no le hice nada, lo prometo, me mordió este perro. Era un perro así, un Kill Terry, ¿no es cierto?, que andaba por ahí en la calle. Y andaba con su familia, la familia le dijo, no, ni siquiera me acuerdo cómo se llama el perrito, pero pongámosle que se llama Fito. No, Fito, no lo muerdas. Y yo me asusté y obviamente me dolió. Me acuerdo que llegué a la casa llorando que el perro me había mordido, ¿no es cierto? Le dije a mi mamá y me revisaron, no me había pasado nada, ¿no es cierto? Además que tenía harta grasa protectora por aquí, pero el pantalón era grueso, no me había pasado nada. Pero, ¿qué es lo que eso hizo en mí? Es que ese temor se transformó casi en parte de mi identidad y por mucho tiempo le tuve miedo a los perros. Los veía y era como un amor-odio, los quería, pero también me asustaba. Y eso pasó a ser casi parte de mi identidad y a pensar de que ese temor era lo que yo era. Hasta que proceso, ¿no es cierto?, de poder entender de que yo no era ese temor, de poder ser sanado, y ahí sí recibí la revelación de que en realidad los malos son los gatos, no los perros. Pero tal vez a ti te ha pasado en que estás luchando y luchas tal vez, ¿no es cierto?, con áreas de tu carácter, batallas, y pecas muchas veces, por ejemplo, con el mal humor. Reaccionas frente a personas, reaccionas mal, y sí, una cosa es tener
un carácter, ¿no es cierto?, en que uno se relaciona y tiene ciertas áreas débiles de eso, pero otro es pecar continuamente con tu mal humor. O tal vez sufres de codicia, en que ves al otro que tiene más y dice, ¿qué habrá hecho? Algo turbio de haber hecho. Alguna boleta escondida de tener por ahí. Y empezamos a relacionarnos en nuestra vida por medio de la codicia. Quizás batallas con alguna sustancia. Y no quise poner el clásico evangélico de la copa de vino y el cigarro. Ya, sí está por ahí. Puse otra sustancia. Porque quizás tú no batallas, ¿no es cierto?, con el vino y con la cerveza. Pero sí tienes batallas con dejar de comer comida rápida. La Coca-Cola, ¿qué más sale por ahí? Café. ¿Dónde está tu batalla? Y quizás ya has tratado de luchar contra esto, pero has llegado a pensar de que tú eres tu batalla, de que tú eres la práctica de tu pecado. Y quizás tu área de lucha está en un pecado de continuamente, ¿no es cierto?, ver imágenes no adecuadas, pornográficas en internet. Luchas con esto una y otra vez. Y casi eso ha pasado a ser, ¿no es cierto?, como este calcetín. En que te has acostumbrado, que es algo parte de ti, algo, ¿no es cierto?, que te define como persona. Pero la verdad es que, como dice ahí, por la gracia de Dios fuimos rescatados del pecado. Y por la gracia de Dios podemos vivir una vida nueva. Y la realidad del Evangelio es que no solamente nos encontramos con una verdad teórica, sino que nos encontramos con una realidad espiritual que cambia nuestra identidad completamente, pero además por la gracia de Dios somos capacitados para poder vivir una vida que agrade a Dios. Si no, esto sería un encuentro de filósofos teóricos que simplemente están de acuerdo en algunas ideas. Pero creemos que si estamos aquí reunidos celebrando el bautismo es porque estamos proclamando de que hay una realidad que cambió radicalmente nuestras vidas. Y si tal vez tú hoy estás luchando en alguna de estas áreas, te quiero invitar a que hoy a través de la palabra podamos recordarnos o descubrir qué es lo que Cristo hizo por nosotros. Así que te quiero invitar a que vayamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Pablo en esta carta, ¿no es cierto?, le ha estado hablando a la iglesia de Roma y le ha estado dando una enseñanza respecto a cómo estaba la humanidad apartada de Dios, apartada de Cristo. Pero también le está hablando acerca de la increíble obra que Jesús hizo a través de su muerte y su resurrección. Leamos en el versículo 1, dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora también podemos vivir una vida nueva. En este pasaje, Pablo está contrarrestando también una línea de pensamiento que había aparecido en la iglesia primitiva que se llamaba el antinomismo. Y esta perspectiva decía de que ya que habíamos sido libres de la ley, ¿no es cierto?, de la ley judía,
ya que habíamos sido libres por Cristo de esto, entonces podíamos vivir un libertinaje en nuestras vidas, es decir, hacer lo que queramos. Total, está la gracia de Dios. Y eso era una tendencia que estaba en la primera iglesia. A decir, a gozar, ¿no es cierto? La vida se va a acabar. Podemos pecar, total, está la gracia de Dios. Es interesante porque creo que este antinomianismo aún sigue presente tal vez en algunos espacios de nuestras vidas cristianas, donde tal vez sentimos cierta conformidad con aspectos en los cuales debemos someternos a Cristo. Ellos decían de que si pecaban, eso daba la oportunidad para que la gracia de Dios se pudiera manifestar de manera mucho más abundantemente. Entonces casi como que le estábamos haciendo un favor a Dios con nuestro pecado. Porque si pecábamos, Dios tenía la mayor oportunidad de manifestar su gracia. Y aquí quiero ser claro. No quiero decir de que hay áreas en las cuales debemos seguir batallando. Claramente que sí. No quiero decir de que no hay áreas que claramente van a ser débiles en nosotros y que tenemos que estar muy atentos. Pero es muy distinto si es que tú piensas que tu identidad es ser pecador y no te queda otra que pecar, a que si tú sabes de que tu identidad es que fuiste santificado mediante la obra de Jesús y que es antinatural para ti practicar el pecado. Es muy distinto, son muy distintas perspectivas. Debemos cambiar nuestra mente frente al pecado. Sigamos leyendo en el versículo 5. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo, para que el pecado, ¿qué dice?, perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Mire qué importante lo que dice aquí. Dice, nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado por Cristo. Para que el poder del pecado perdiera su autoridad en nuestras vidas. Antes de la muerte de Cristo no teníamos ninguna posibilidad de ser liberados de esta naturaleza pecaminosa. De hecho, los sacrificios del Antiguo Testamento lo que hacían era en cierta medida cubrir el pecado. Cuando moría, ¿no es cierto?, un cordero, cuando moría un animal, lo que hacía era como tapar este pecado. Pero no era el acto final de redención que Cristo quería hacer. Por eso, cuando hablamos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estamos hablando de Jesús, el perfecto Cordero, que no solamente tapó nuestro pecado, sino que hizo una obra radical de poder transformar nuestra naturaleza para que nos podamos relacionar con Dios de una manera radicalmente distinta. Él rompió el poder del pecado en nuestras vidas. Lo que hizo Cristo fue erradicar este pecado de nuestra naturaleza. Él murió para quebrar el poder del pecado. Y por eso, mire qué importante, versículo 11. Así también ustedes, ¿qué dice?, deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Es un cambio de perspectiva radical frente a cómo nos enfrentamos al pecado. Radical. Nos consideramos muertos al pecado y vivos para Dios. Ahora, ¿por qué Pablo le tiene que decir esto a los romanos? ¿Por qué? Y por consecuencia, ¿por qué nos tiene que decir esto a nosotros? ¿Por qué debemos considerarnos? ¿Por qué debemos tener esta práctica de pensar respecto a esta obra?
Porque aquí claramente hay dos aspectos. Hay un aspecto, ¿no es cierto?, en el cual de lo que Cristo hizo fue radical en su obra, pero hay un aspecto en el cual nosotros también debemos crecer en este entendimiento y en esta práctica de la obra de Cristo en nuestras vidas. Al parecer hay un proceso de fe que debe suceder en este cambio de la autopercepción que tenemos de nuestra nueva identidad. Aquí se nos dice, ¿no es cierto?, que por medio de la gracia de Dios fuimos rescatados del pecado. Hay un acto, ¿cierto? Hay un acto en el cual Jesús murió por la gracia, Él nos escogió, Él nos llamó. Él nos dijo, sígueme, yo voy a tomar este peso, ¿no es cierto?, respecto al pecado en tu vida y en la humanidad para que tú puedas ser libre. Aquí está la gracia redentora. Está esta gracia que nos rescata, esta gracia, ¿no es cierto?, que dice, eres salvado, eres rescatado, eres sanado. Pero la gracia de Dios no solamente se queda disponible para el aspecto salvífico de nuestra vida, sino que la gracia de Dios nos ayuda y nos capacita para que podamos vivir una vida que agrada a Dios. Es una gracia salvadora, pero no solo eso, es una gracia santificadora. Y por eso nosotros podemos vivir una vida como Cristo quiere que la vivamos, siempre y cuando nos mantengamos dependiendo de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es el poder de Dios que nos capacita para poder hacer lo que no podríamos hacer por nuestras propias fuerzas. Por tus propias fuerzas no puedes llegar a vivir esta vida que manifiesta esta transformación que ha sucedido. Es solamente mediante la gracia empoderadora que Dios te da. Y por eso somos fuertes en nuestra debilidad. Por eso Dios se glorifica en nuestra debilidad. Porque Él nos da esta capacitación por medio de su gracia para que podamos vivir para Él. Y Pablo sigue explicando en el versículo 12. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad ¿de qué? De la gracia de Dios. Una libertad que nos liberó del pecado inicial, ¿no es cierto?, que nos separaba de Dios, pero además una libertad de la gracia que nos capacita para seguir siendo libres, para encontrar el sentido de la verdadera libertad en nuestras vidas, para no seguir esclavizados, para poder vivir como Cristo quiere que vivamos. La libertad de la gracia de Dios. Para vivir esta vida nueva dependemos de la gracia. Es solo por la gracia de Dios que podemos vivir una nueva vida. Si no, serían esfuerzos morales. Si no, serían convencimientos. Si no, serían solamente prácticas vacías. Si es que no dependemos de la gracia de Dios. Hay disciplinas que nos ayudan, hay decisiones que nos ayudan. Pero eso, separado de la gracia de Dios, simplemente es religión. Simplemente es religiosidad. Dependemos de la gracia de Dios. Y por eso el texto continúa. Y dice, ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta.
Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Dios nos liberó del poder del pecado. Dios nos liberó del poder del pecado. Pero es interesante, lo que vemos aquí en este texto, es que hay una obra redentora, pero aún siendo libres, nosotros podemos escoger seguir siendo esclavos del pecado. Interesante. Es como si existiera una persona que está viviendo en esclavitud y viene alguien y la rescata, la saca, ¿no es cierto?, de este estado de esclavitud, la libera, paga su rescate, la lleva a vivir a otro país, la saca de ese contexto, pero aún aunque esta persona fue liberada del pecado, de la esclavitud, en su mente decide seguir siendo esclavo. Y decide seguir obedeciendo a su antigua vida. Creo que muchas personas que tal vez se han encontrado con el Señor en un momento en su vida han decidido seguir siendo esclavos de esta antigua forma de vivir. ¿Cómo entonces debemos apropiarnos de este maravilloso cambio? ¿Sabes qué tenemos que hacer? Debemos impregnarnos de Cristo y del poder de su gracia. Impregnarnos de Él. Quiero hablar de dos palabras aquí. Y para eso quiero usar esto que tengo acá adelante. El concepto que se usa para bautizar viene de la palabra baptizo. Y es interesante porque en la etimología de la palabra trae claridad un texto de aproximadamente 200 años antes de Cristo, en el cual un hombre que se llamaba Nicandro, que fue un físico, médico, muchas cosas mezcladas, en realidad el texto habla de una receta para hacer picles en esa época. Pero él nos ayuda a entender un concepto que hay detrás de esta palabra. Ustedes saben que este es un pepino, ¿no es cierto? Es un poco grande, ¿no es cierto?, respecto a los que están aquí adentro, pero es otra especie de pepino o más grande, no sé. No soy experto en esto. Hay dos palabras que se usa ahí, que Nicandro usa, y que nos ayudan a entender el concepto bíblico también. Bapto es la primera parte de la receta, en la cual tú pones un pepino en una olla con agua caliente, lo haces hervir, con salmuera o lo que sea, y hace, ¿no es cierto?, de que obviamente este elemento, no sé cómo decirle si vegetal o hortaliza, ¿qué es? ¿Es un vegetal? Ok. Este vegetal se ablande, ¿no es cierto?, y esté ahí en esa olla. Lo prepara este bapto, ¿no es cierto?, para una segunda etapa, pero esta primera palabra habla de un sumergir que es algo temporal, es algo que pasa en un momento. Pero la palabra baptizo, que es la que usan los evangelios, la que usa Jesús mismo para mandar a bautizar en su nombre, tiene que ver con este otro proceso, en el cual se pone, ¿no es cierto?, este pepinillo dentro de este frasco, y alrededor de 30 días, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que sucede? Que que era un pepinillo, ahora se convierte, ¿no es cierto?, en solo le decimos acá en Chile, un pickle, ¿cierto? Un pickle. Está medio vacío porque con Lucas nos encanta, somos fanáticos de esto. Pero si tú pruebas esto, es completamente distinto en sabor, en olor, en aroma. ¿Por qué? Porque fue impregnado de una sustancia
de un aliño completamente distinto. Fue impregnado, fue bautizado en algo completamente distinto. Cuando hablamos del bautismo, no solamente hablamos de un rito, sino que hablamos de un proceso en el cual hemos sido impregnados y vamos a continuar siendo impregnados. Queridos hermanos, no se queden solamente en el pacto. Debemos crecer en el aspecto de ser bautizados. ¿Y qué quiere decir ser bautizados? Ser impregnados. A partir de ahí, sí, pero completamente en nuestras vidas para llegar a ser como Cristo. El aliño, lo digo respetuosamente, pero el condimento que nos va a transformar es la gracia de Dios que nos va a llevar a ser como Cristo. Tal vez tú estás luchando hoy con distintas cosas. Pero quiero volver a repetir, por la gracia de Dios fuimos rescatados del pecado y por la gracia de Dios podemos vivir una nueva vida. ¿Cómo estás tú hoy? ¿Creyendo que eres un esclavo del pecado? Y tal vez sí, hoy tal vez te tienes que encontrar con Cristo, porque sabes que en ningún otro lugar, en ninguna otra persona vas a poder encontrar a alguien que te libere de tu pecado. En ningún otro lugar, solamente en Cristo. Si es así, hoy día puedes decirle a Cristo, Cristo, quiero seguirte, quiero ser tu Señor. Y eso se manifiesta en que no puedo vencer el pecado porque es algo natural para mí. Pero tal vez tú estás en esta segunda frase, sabiendo que eres un esclavo liberado del pecado, pero viviendo aún como esclavo. Es decir, sé lo que Cristo hizo por mí, pero no creo que pueda vencer el pecado en mí. O estás en este tercer paso, sabiendo que eres un esclavo liberado y aprendiendo a vivir tu libertad para no pecar. Es decir, creo lo que Cristo hizo en mí y aunque aún hay áreas en las que debo fortalecerme por su gracia, creo que tengo la libertad para poder elegir no pecar. Y si hay algo, y quiero que nos vayamos hoy, esta mañana, entendiendo, es que eres libre para no pecar. Por medio de la obra de Cristo, Él te capacitó y quiere impregnarte aún más de su persona para que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Los quiero invitar a que nos pongamos de pie y que juntos leamos este pasaje que está acá. Que está en 2 Corintios 5:17. Y leamos esta verdad. Digamos, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Dios, te damos gracias porque enviaste a tu Hijo para morir por nosotros, para darnos esperanza y que podamos vivir por medio de tu gracia una vida libre de la esclavitud de pecado. Te damos gracias por lo que vamos a ver ahora, por los testimonios que vamos a escuchar, Señor, y por lo que vamos a representar también en medio de este bautismo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Te quiero invitar a que tomes asiento y te quiero